en una hoja. Hola, ¿cómo están? El grupo que nos visita de la comisión de la profe Campisi firman en otra hoja. ¿Estamos de acuerdo? Porque después se han venido con la sentencia. ¿Bien? Bueno. Vamos a buscar hoy trabajando vamos a hacer comunicaciones importantes. Primero vamos a pasar a hacer algo para comprar la feria y cera. Primero vamos a hacer comunicaciones importantes. ¿Sí? Semana próxima, el miércoles, obviamente, ustedes se acuerdan del comité que salía de licencia, ¿sí? O sea, no solo que yo les diría, bueno, vayamos a Campisi, pero ella no va a dar clases porque creo que tiene el paro. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, para que no pierdan la clase, vayan a la comisión quien pueda del jueves. ¿Ok? Porque la semana que viene no va a haber teórico porque el paro es el martes. ¿Sí? Por lo tanto, tienen, para que puedan ver algo de la unidad 4, les pido por favor que vayan el jueves 28 a la comisión, el día, a la comisión de la profesora Colombia. ¿Ok? ¿Quedó claro eso? ¿Sí o no? La semana siguiente yo todavía de licencia, o van a usar Campisi o van a la profesora media, porque no sé cuándo va a ser el paro. ¿Estamos de acuerdo? Y el 9 de septiembre, en el horario del teórico, va a ser el parcial. Unidad 3 más completa significando. ¿Ok? La unidad 4 va a ir hasta donde llegue el profesor Alberto. Y se toma el parcial en el horario del teórico. Todos rendimos juntos. O sea que no va a haber oportunidad de la otra oportunidad, de la otra oportunidad. ¿Estamos de acuerdo? El que no va, lo olvida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedaron claras las reglas del juego? Repito para quienes recién entran. Firman en mi hoja, en la hoja que está pasando asistencia, mis alumnos, y en otra hoja separada la profesora Campisi. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Alguna duda de funcionamiento de hoy? ¿Alguna duda administrativa ahora? ¿Alguien? Bien. Bueno, comenzamos entonces. ¿Qué vamos a ver hoy, chicos? La sociología de tradición norteamericana dentro del siglo XX, ¿sí? Y este especial apartado se llama las respuestas subjetivas al funcionalismo, ¿sí? Donde vamos a ver tres corrientes. En realidad ya vimos el interaccionismo simbólico, la fenomenología y la etnometodología. Aprovechamos para hacer un repasito. ¿Qué es el funcionalismo? ¿Por qué hablamos de funcionalismo? Bueno, esto era una corriente teórica que ha sido referente para la sociología de Estados Unidos. Acuérdense que hasta antes de esta unidad veníamos estudiando de Europa, ¿se acuerdan? No habíamos visto nada de Estados Unidos. ¿Y por qué se llama funcionalista esta corriente? ¿A qué suena la palabra funcionalista? ¿Tendrá algo que ver con funciones? Tal vez no. Justamente, ellos van a plantear que la sociedad tiene partecitas, ¿sí? Partes que en su conjunto forman esa sociedad. Y cada una de sus partes, de los componentes de la sociedad, tiene funciones determinadas, que están interrelacionadas. Es decir, que si cambia una partecita, eso va a tener impactos en otras cosas. ¿Se entendió esta idea? ¿Dónde vimos, cómo vimos el funcionalismo?
Ustedes lo vieron a Talcott Parsons en el teórico, ¿sí? Quienes no fueron al teórico tienen el video de Parsons para verlo en el campus virtual. Vieron que tiene una pestañita arriba, ahí dice teórico, ahí lo pueden ver al video. Y nosotros lo vimos en el práctico. ¿Se acuerdan del texto de Merton? ¿Se acuerdan cuando vimos estructura social y anomía de Merton? Que hablamos del sueño americano. ¿Sí? No, sí, la última clase, no, la penúltima clase, porque después hemos visto ya otros temas. Después de Chicago. Hemos visto después de Chicago. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Se entendió desde dónde estamos partiendo? O sea, el parcial empieza con estos temas, con funcionalismo, ¿sí? Generalmente preguntas sobre Parsons y preguntas sobre otro. Por eso estoy haciendo este repasito. ¿Sí? Sigamos. ¿Por qué no me agarro el mouse? Está apagado el mouse. Yo lo apagué el mouse. Me parece como eso. Bien. La clase pasada, nosotros vimos la escuela de Chicago y también vimos, ¿se acuerdan? El estigma. Vimos el concepto de estigma, ¿se acuerdan? Ese fue nuestro último trabajo. Y justamente Goffman, ¿se acuerdan que vimos Goffman y Buber, que era la identidad social villera? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? El último trabajo que ustedes me mandaron era ese. Bueno, Goffman pertenece a la corriente que se llama interaccionismo simbólico. ¿Sí? ¿Por qué nos importa el interaccionismo simbólico? Porque dicen, a ver, este modelo funcionalista que dice que todas las partes se influencian entre sí, es muy objetivo. Nosotros nos respondemos como máquinas. A ver, ustedes cuando dicen prohibido pisar el césped, hacen caso porque dice prohibido pisar el césped, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todos hacen caso cuando dicen prohibido pisar el césped? No. Entonces, aunque hay una regla objetiva que dice prohibido pisar el césped, ¿lo cumplimos? Justamente lo que plantean los autores es que el mundo social no es plenamente objetivo, sino que también las personas, los seres humanos, actuamos sobre los objetos, interpretamos esas normas. ¿Por qué? Digo, en base a los significados que tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no podemos decir que el mundo es objetivo, sino que hay cosas que se derivan de cómo interactuamos, de cómo nos vinculamos. ¿Se entiende esto o no? ¿Sí? Entonces, cuando lo vemos con Goffman, ¿qué sucedía? ¿Qué es lo que nos planteaba Goffman, chicos? La interacción era en base, porque había ¿qué era el estigma? ¿Se acuerdan? Poseer un atributo desacreditador, profundamente desacreditador. ¿Cuál puede ser un estigma hoy en día? En el texto de Buber nosotros veíamos que en el estudio antropológico que era ser villero, ¿verdad? Pero otro, de los que hablaba, Goffman hablaba, por ejemplo, de la deformación física, ¿sí? Por ejemplo, que me falte una patita, un brazo. Eso hoy en día decimos, bueno, pero la inclusión habla de la discapacidad, ¿verdad? Entonces voy a decir, bueno, fantástico, pero la gente te mira igual. Porque tiene que ver con que en la interacción social, el ver a una persona, por ejemplo, que le falta un bracito, lo que nos está marcando es que ellos es el raro, él es el raro, yo estoy bárbaro. ¿Sí? Entonces, en esa interacción, ese significado de que el otro tiene ese problema y yo no, es manejado en mi proceso interpretativo. Es lo mismo que hablábamos con el texto de Buber, contraía el ser villero. Ser villero también es un atributo profundamente desacreditador. Y le otorgamos una serie de características a las personas que viven en la villa como si todos fuesen así. Y nadie se ha puesto a hablar para saber si realmente es así o no.
pensamos que son vagos, delincuentes, sucios, etcétera, como planteaba usted, ¿se acuerdan? Y eso hace a los imaginarios. Entonces, cuando uno ve venir a alguien medio sospechoso, ya, ¿qué hacemos? Caminamos, nos agarramos la cartera. Está bien, también tiene que ver con un efecto traumático de que no sé cuántos de acá, me considero también, lo han robado, pero no necesariamente comilleros, quienes nos roban desde la lógica de Google. ¿Se entiende esto? Ahí estaremos hablando de Merton con lo del robo. Bien, ¿se entendió hasta a dónde estamos parados? Ya vimos esto. Hoy vemos las otras dos respuestas, ¿sí? Y es lo que vamos a explicar en detalle. La otra respuesta subjetiva al funcionalismo la da la fenomenología. Yo, primero, como hacemos siempre, va a la parte teórica, seguimos con Schutz y a eso es más divertido. Pero primero tengo que dar este contexto, porque después le preguntan qué es la fenomenología y nadie tiene idea. Entonces, ¿qué hace la fenomenología? Analiza justamente la vida cotidiana de las personas. ¿Qué hacemos en términos subjetivos? ¿Sí? En términos nuestros. O sea, que va a teorizar, va a reflexionar acerca de cómo pensamos, de cómo sentimos, de cómo interpretamos el mundo que nos rodea. Y para interpretar ese mundo que nos rodea, lo que hacemos es construir significado. La fenomenología, a diferencia, por ejemplo, de la obra de Merton, ¿se acuerdan que vimos? No tiene tanta investigación práctica, no tiene tanta investigación empírica. Los trabajos que vamos a leer son más conceptuales, son más teóricos. Así que, como son un poquito abstractos, hemos elegido de la cátedra el texto de Schutz, de Alfred Schutz, que ahora lo vemos, para intentar bajar un poquito a tierra estos conceptos. ¿Sí? Yo voy a ir parando y los voy a ir bajando lo mejor que pueda a tierra. Me van parando como hacemos siempre si alguien se queda con alguna duda. En este contexto aparece Alfred Schutz. Alfred Schutz es un personaje bastante particular. ¿Saben por qué? Porque estudió abogacía. ¿Saben dónde trabajaba? Como asesor legal de un banco. Todavía viendo nunca el nombre. Pero era un apasionado por la teoría social. Entonces se empieza a reunir con gente que ya venía desde la escuela de Chicago estudiando. Y empieza a tener contacto con ellos. Y principalmente con quienes seguían la teoría de Weber. ¿Se acuerdan que Weber hablaba de el hecho social o la acción social? ¿De quién habla Weber? ¿Qué preguntan a mí? ¿Acción o hecho? Y sí, si no hay el hecho, la acción, seguro. Menos mal que no hay otras opciones, eso estamos enormes. De ahí a revisar las notas, le digo, ¿no? Después de... Bien, ¿se acuerdan que Weber hablaba de una acción social como un hecho que se producía en relación con otro, pero que existía un hecho social, digamos, una acción social a partir de que eso tenía sentido para mí? Si yo estuviese ahora hablando en francés, ¿cuántos de acá me podrían entender? Levanten la mano. Francés. ¿Cuántos me podrían entender si les doy la clase en francés? Si les doy en inglés, suma. Por lo menos 3/4 de la clase. ¿Y si les doy en alemán? Claro que no sé, en francés inglés, pero el profesor Garnet les podría dar clase en alemán. Suerte con eso. Así que, entonces, él toma toda una lógica subjetiva para entender a las personas, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a hacer Alfred Schutz? Va a crear una sociología cuya tarea principal va a ser comprender cómo las personas, o sea, nosotros, construimos la realidad social. ¿Y dónde transcurre la realidad social para este autor? No sucede en cualquier lado. Él le da un nombre particular a donde vivimos.
llama el mundo de la vida. ¿Sí? ¿Y qué pasa en ese mundo de la vida? Es en el mundo donde transcurre nuestra vida cotidiana y se construyen significados intersubjetivos. ¿Qué quiere decir esto? Que es tan extraño, que los significados, pero puse entre paréntesis, los significados se construyen considerando al otro y en interacción al otro. A ver, si ustedes están hablando con sus padres, ¿sí? Les van a decir, por ejemplo, no estuvo chill la salida. ¿Le van a decir así a sus papás? Contéstenme. Van a decir, o cuando le dicen, che, ¿y en qué andás con esa persona con la que estás saliendo? Dicen, no, todo chill, todo chill. ¿Le contestan así? No, ¿por qué no? No, porque no van a entender. No entienden lo que es chill. Ajá. ¿Por qué más no le dicen? Porque eso daría lugar a nuevas preguntas incómodas. También, ¿verdad? ¿Y cómo le explicarían a sus padres? ¿Qué término usarían si no es chill? Que entre ustedes se lo dicen, ¿verdad? Tranqui. Ajá, le dirías tranqui a tu mamá, que la persona con la que está saliendo va a ganar algo tranqui. ¿Se lo dirías? Muy bien, qué suerte, porque va a tener una persona mental fascinante para el juego. Bien. ¿En qué otro lugar ustedes cuidan cómo se expresan? Acá el comentario. Ajá, ¿por qué? Muy bien, porque como usé ese ejemplo para el otro texto. ¿Por qué? ¿Por qué se cuidan? Porque no puedo hablar de la forma que hablo con mi amigo en una clase con un profesor. ¿Por qué? Porque queda mal. Perfecto, queda mal. ¿Por qué queda mal? ¿Qué hay implícito en esto? Eso es lo que quiero que pensemos. Por una cuestión de contexto, me parece también que uno tiene que aprender a situarse en qué contexto puede o no puede expresarse de cierta forma. Exacto, tiene que ver con un contexto y tiene que ver también con reglas implícitas. Eso es lo que plantea el funcionalismo. Que por más que haya reglas explícitas, tenemos código, eso lo vamos a ver en el texto que sigue, pero ¿tenemos código de vestimenta para venir a la universidad? No, ¿a alguien se le ha ocurrido, porque hace mucho calor, caer en bikini? Yo he visto en un examen a un alumno en el mes de febrero venir con, ¿vieron esas camisetas de red, literal? Y short de baño. En ese momento no estaba otra jefa de cátedra que ya se ha jubilado, esto pasó hace bastante tiempo, y a la profesora casi le dio un literal infarto. Y lo retó al chico y él dijo, acá el código de vestimenta. Y la profesora le dio una clase acerca de los significados y códigos implícitos. Pero bueno, eso es la sociología que quiere hacer Schultz. Entonces, ¿cuáles serían sus puntos claves? Y ahora los explico. Se centra en la intersubjetividad. Dice que el mundo que todos entendemos no es el único mundo, es un mundo nuestro, privado, es un mundo compartido. ¿Les pasa a ustedes tener amigas o amigos que parece que viven en otro país, en otro mundo, en Disney? ¿Les pasa o no les pasa? ¿Y qué le dicen a esa persona? Que le entienden, que no le entienden. A mí me pasa con vínculos amorosos sobre todo, ¿no? Como que hay que tener, no sé si empatía, digamos, de tratar de entenderla, porque es como que es a tu amigo. Claro, pero de pronto es tu amigo, pero el modo que lo entiende no sería el común. Entonces ahí uno hace el esfuerzo para la intersubjetividad, pero ese mundo no termina siendo compartido. Entonces uno empieza a valerse de ciertas recetas porque lo que esa persona hace no es lo típico. Y ahora vamos a explicar los conceptitos que están con color. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, ya saben que me pueden parar, preguntar y comentar cómo hacemos esto. Vamos a empezar con el primer concepto, que era la intersubjetividad. Buenas noches. ¿Por qué hablamos de la intersubjetividad? Porque es básico para vivir en un mundo social que nos comprendamos mutuamente. Como les decía, si yo, además de que el texto es complicado, lo diese en otro idioma, por ejemplo inglés, que sabemos que un porcentaje del grupo entendería, ¿habría una comprensión recíproca?
Sería complicado, ¿verdad? Bien. Justamente desde la teoría de Schutz, él dice que ese mundo social es común a todos, gracias a que hay una comprensión recíproca de las conciencias, dice. Es lo mismo, es la comprensión mutua. ¿Y gracias a qué se logra la comprensión mutua? A que tenemos significados compartidos. Chicos, por favor, cada uno de ustedes saque de su mochila cartuchera una lapicera negra. No tengo la negra. Yo sabía que había algunos que iba a hacer que se iba a ir a buscar la cartera y la billetera. ¿Todos entendieron en la mochila? ¿Todos entendieron lo que dije? Ya hubo 3 que se empezaron a angustiar acá, y empezó a tener un ataque pseudo de pánico porque no tenían la lapicera negra. Justo hoy no han traído mochila porque ya la probó la semana pasada, así está. ¿Se entiende esta idea? Todos saben cuando uno da una indicación porque tenemos significados compartidos. Ahora, si yo les dijese, por favor, ahora necesito que para la clase próxima todo el mundo traiga premezcla sin gluten, con psyllium y con goma sántica. ¿Quién sabe de qué estoy hablando? 2, ¿por qué saben? Tengo una amiga con celíaca. Por lo mismo, ¿saben dónde se compra? Sí. Vos sí, o sea, les compraba a tu amiga, bien, el resto no. Pero, o sea, esos significados compartidos, algunos los tienen, otros no. Pero lo importante para que se dé la comprensión es que se dé que esos compartidos sean simultáneos. O sea, cuando yo se los esté diciendo, ustedes me entiendan, cuando ustedes me lo digan a mí, yo los entiendo a ustedes. Si no, desde la lógica de Schutz y desde la lógica de toda la persona, no hay comunicación recíproca. El otro monóloga y yo miro de qué se trata. Que normalmente sucede en la clase de sociología, cuando uno ha leído el texto, todos me miran y yo monólogo y no saben de qué estoy hablando. ¿Bien? ¿Se entendió lo que es intersubjetividad? ¿Para este autor, sí o no? ¿Os repito algo? ¿Estamos bien? Sí. Bueno, miren que hoy tenemos un montón de cosas para ver. Bueno. El mundo de la vida lo hace muy enredado, pero se lo voy a explicar rápido. El mundo nuestro es social, sabemos eso. Nacemos humanos, nos volvemos sociales al vivir acá y tenemos que empezar a adoptar toda una serie de normas, reglas. ¿Estamos de acuerdo? Schutz va a decir que que ese mundo nos preexiste, o sea, ya estaba antes de nosotros, ya era parte de nuestros abuelos, de nuestros padres. ¿Es igual el mundo al que era el de nuestros abuelos? Porque, ¿qué tenemos de diferente, por ejemplo? La tecnología. Bien. Entonces, por eso notamos que nuestros padres, incluso a veces abuelos, que todavía los tenemos, no casan mucho con la tecnología y se angustian. ¿Por qué? Porque aunque están prestando plena atención a la vida, no la entienden, no comprenden sus significados, no captan muy bien cómo las cosas funcionan, entonces terminan viviendo en lo que se llama un estado de vida. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a plantear? ¿Cómo actuamos en la vida? Según Schutz, no actuamos porque sí, de manera automática. Él dice que las personas reflexivas, aclaro esto, se arman un proyecto en la cabeza, un proyecto mental, dice él, que nos indica cómo viviríamos. Y en función de que eso, de la manera que queremos vivir, es que nos movemos por la vida. Por ejemplo, ¿por qué están acá en la universidad? ¿Qué parte de su proyecto? ¿Hay un proyecto? ¿O están acá porque los retos que no están haciendo nada en la casa? Ajá, ¿cuál es tu proyecto? ¿Puedes contarlo si están acá? Y ser periodista. Ajá, ¿periodista de qué? ¿Te gustaría ser periodista deportiva? ¿Te gustaría tener un programa de chineto? ¿Te gustaría...? Locución. ¿Te gustaría locución y radio? Perfecto. Ahí está. Entonces, ¿cómo su nombre? Como Carla se ve en un futuro como locutora, ese es su proyecto mental, ella en este momento está viendo cómo producir esto.
lo puede hacer en soledad. Podría si estuviésemos en 1912 y hubiese una sola radio y ella se fuese a postular porque todo el mundo le da pánico hablar. Pero no, hay muchos, por suerte, se trata también de hacer rico, porque cualquiera puede ir a cualquier radio con necesitas que te escuchen para entrar. Entonces, justamente dice que para poder lograr un proyecto uno se tiene que relacionar con otros. El punto 4, lo intersubjetivo. Y mis proyectos no salen así como así. Yo necesito que las cosas se crucen, que se cruce mi tiempo personal de cuando quiero hacer las cosas con en qué va o en qué momento está la sociedad. Porque yo siempre tuve la idea, un ejemplo personal, de tener un aula virtual, ¿saben? Antes de que sea la pandemia, entonces yo la armé al aula virtual. Y se me rieron en la cara mis compañeros de cátedra diciendo que estupidez me ponía a estudiar. Yo hice un curso para virtualizar la enseñanza. Antes, mucho antes, estoy hablando, yo lo hice en el 2014, o sea, y yo armé la cátedra virtual sola. Adivinen cuál fue la única cátedra que la pandemia ya estaba funcionando cuando empezó. Pero de pronto mi perspectiva del tiempo, mi tiempo personal no coincidía con lo que estaba sucediendo en el mundo. O sea, tuvo que venir una pandemia mundial para que de pronto eso hubiese sido útil, pero si no, se me seguirían riendo mis compañeros. Quiero aclarar esto. Entonces, que este mundo de la vida funcione, necesita que yo lo entienda al mundo. Si yo no lo entiendo al mundo, no lo puedo interpretar, no lo puedo dominar, no puedo hacer que mi vida siga un camino si no entiendo de qué va la cosa. ¿Se entiende esto? Es bastante abstracto, por eso se lo estoy intentando bajar. Bien, entonces, ¿cómo funcionamos en el mundo de la vida? ¿Por qué podemos funcionar? Según Schutz, porque tenemos un acervo social de conocimiento. ¿Qué es eso? Una cantidad de conocimientos que tenemos que nos permiten andar por la vida sin tener que estar pensando todo el tiempo cómo tengo que hacer un mate, cómo tengo que escribir, cómo tengo que lavarme los dientes, cómo tengo que saludar. ¿Quién de acá ha cuidado alguna vez en su vida un bebé? Bien, todas las personas que han cuidado en su vida un bebé no pueden hablar. ¿Estamos de acuerdo? Bien, el resto. Soy muy buena profesora, tan buena profesora y confío tanto en ustedes que tengo que salir y lo dejo a mi bebé de 3 meses al cuidado solamente de uno de ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Pero, como soy así alternativa, no vivo en San Miguel de Tucumán, vivo en Raco, detrás de la Roca Verde y no tengo señal de internet. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendió el contexto? Bien, están solos a cargo de mi bebé. Yo me fui a una fiesta de la universidad, imagínense, como para darle un touch de seriedad. Y la criatura celestial esta empieza a levantar fiebre. ¿Se quedó claro qué hacen? ¿Ah? Hija, estamos en un rango atrás de la piedra verde, sin internet, más fácil, está a 12 kilómetros, no tiene auto. Aparte no podía hablar porque no puedo beber. ¿Qué hacen? Tiene fiebre. ¿No están completamente aislados de otras personas? Exacto, tiene fiebre. ¿Qué hay? ¿Qué hacen? Primero entran en pánico, tiene que tomar Rivotril, lo encuentra así temblando, pero tengo que hacer primero auxilio psicológico. Pero aparte de eso, ¿qué haría? ¡Piense! Primero creo que no digo que tiene fiebre, pero de... ¡Ay, Dios mío! Gracias a Dios, mi hijo tiene 16 años, porque ni lo que lo tengo como, pero bueno. A ver. Bañarlo con agua fría. Ahí está, pausa. ¿Por qué lo bañan con agua fría, tibia, caliente? Para controlar. Pero ¿por qué? ¿Es fría, caliente o tibia? Contéstenme rápido. Fría, tibia, caliente. A ver, perfecto. Se refría el chico porque la mandó con agua fría. Si lo bañan con agua fría, le puede dar, en 3 meses le puede dar un ataque, una convulsión febril. A ver, eso sí que no lo hagan. ¿Qué hacen? Ya está, eso no. Van a la heladera, busquen algún remedio. A ver, hacen El chiquito, Mateo. Che, dejaron de tratar mal a Mateo, por favor, que mi alumno, yo lo defiendo.
quien preguntarle, es porque están hablando de los conocimientos de tipificaciones y recetas. Eso que en algún momento escucharon que había que hacer y que uno lo empieza a hacer. Lo mismo que pasa cuando empiezan a rendir parcial y empiezan a hacer todos los rituales que se les ocurre que se acuerdan. Bien, eso tiene que ver con el acervo social de conocimiento común. Antes de que exista Google para preguntarle o ChatGPT o Gemini o Meta, es decir, toda la guía, todos esos conocimientos estaban en la cabeza de las personas. Y la idea es que damos por sentadas ciertas cosas y actuamos en función de esas creencias que tenemos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hay que hacer si uno viene el fin de semana muy a peso? ¿Cuál es la receta? Toma un baño, ¿qué más? Tomar agua, ¿qué más? Comer algo rico en carbohidratos. Ajá, ¿por qué hay que comer un rico en carbohidratos? Lo había leído una vez para hacer la receta. Ajá, exacto. Cuando están con resaca tienen que comer carbohidratos. ¿Sabían eso? Que meten un pan francés. Por eso cuando terminaban de bailar, a veces iban a comer un chegusán de milanga en algún lado. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Por qué comían? ¿Por qué un carbohidrato? El alcohol deshidrata. Entonces hay que tomar agua y comer carbohidratos, por ejemplo. Pero la compañera no sabe porque la veo en algún lado. Yo cuando era chica, hace muchos años, no me preguntes cuánto, mis amigos varones terminaban y porque en ese momento las chicas no tomaban. Yo era chica, miren de qué vieja seré. Los muchachos se iban a comer sándwich antes de milanesa cuando terminaban las fiestas con los boliches. Pero eso era parte como de un conocimiento común para no volver hacia la casa. Ustedes ahora vuelven a hacer, ¿no? ¿Verdad? Sin problema. Los que toman, digo. Bien, entonces, damos por sentadas ciertas cosas. ¿Qué dan por sentado ustedes hoy en día? Señoritas, silencio. ¿Qué dan por sentado hoy en día ustedes? Cuando vienen a la facultad, ¿dan algo por sentado? Si vienen a clase, ¿qué vienen a hacer? Aquí vienen. Allá las dos vienen a ser sociales, eso está clarísimo. El resto, ajá, a escuchar. ¿Y por qué no toman apuntes? Curiosidad, pregunta. ¿Por qué nadie escribe? No puedo decir nadie porque algunos que sí. ¿Por qué no toman apuntes en general? ¿Saben tomar apuntes? No saben tomar apuntes. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque a veces depende también de cómo viene uno de experiencia anterior, o sea, tomar apuntes es algo que uno adquiere por la práctica. Pero ese se corto, no me va a quemar la computadora, ¿no? Perdón, te interrumpí un segundito porque estoy salvando mi computadora de la mano de Dios. La golpe lo saca porque va Dios mío. También tengo que traer mi propio alargador, es lo que me faltaba. Bueno, se quema la computadora y se va a quemar una parte tuya. Te aviso, amenaza, delante del testigo. Bien, gracias. Corazón, disculpa. Sí, no, yo tuve la suerte, por ejemplo, de aprender a tomar apuntes en la secundaria, pero pasa muchas veces que en alguna secundaria o en algunos colegios o escuelas no es una práctica que se aprende o se estudia. Entonces muchas veces los chicos llegan a las facultades sin saber tomar apuntes porque no es algo que se aprendió o se adquirió anteriormente. O sea, nadie se ha cuestionado ahora sus experiencias previas. O sea, ella no se la cuestionó porque es útil, porque sabe tomar apuntes, pero los que no saben tomar apuntes se han cuestionado su experiencia previa y cuando entró en el colegio no se rascaban las manos. Sí. No. ¿Por qué? ¿Por qué no se lo cuestionan? Porque es parte del pensar habitual. No pasamos en los conocimientos propios preestablecidos y los hacemos a veces de manera automática, sin pensar. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Por qué hablo de este concepto del pensar habitual? Porque para Jules va a ser muy importante en su teorización. Y él va a decir que hay supuestos del pensar habitual. ¿Qué son los supuestos? Las ideas que uno tiene. El primer supuesto para Jules es que la vida social siempre va a ser la misma. Por lo tanto, es muy importante la experiencia anterior, que me va a servir siempre para el futuro. Por otro lado, yo no necesito
necesito un conocimiento completo para actuar. Si yo estoy en la iglesia y me dicen que tenga fe, ¿yo me pongo a cuestionar que tenga fe? Si soy creyente, miembro de esa iglesia, no, porque confiamos en el conocimiento de los otros, por ejemplo el del sacerdote, aunque no estemos muy seguros de su origen. ¿Estamos de acuerdo? Y por último, cuando yo estoy en mi grupo de Acción Católica, por ejemplo, no soy, pero como un ejemplo, los esquemas de percepción son compartidos por todos. Si uno viene a filosofía, ¿ustedes tienen amigos que van a otras facultades? Seguro que sí, ¿verdad? Cuando ustedes hablan de filosofía y letras, ¿qué ideas tienen los otros? Que no estudiamos nada. ¿Qué más? Que cortamos la calle, que son piqueteros, drogones, sucios, faloperos, no nos bañamos nunca. ¿Qué más? Que no trabajamos, que lo que hacemos no sirve. Que las carreras acá no son bien. Esos esquemas básicos de percepción son de los otros, no son de los que estamos acá adentro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque son supuestos. Entonces a veces uno termina discutiendo con las otras personas y diciendo, mirá, no necesariamente es así. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me sigue? Sí. Vamos a ver ahora los conceptos de tipificaciones y recetas. Quiero que todo el mundo piense ya en una mesa. ¿Sí? ¿Qué mesa pensaron? ¿Cómo era la mesa que pensaban? Una rectangular, negra que tengo. La que tenés en tu casa. Vos, Mateo, ya sea el escritorio porque era más fácil, más rápido, ya sé. No era una mesa, pero bueno, zafa. ¿Quién más ha pensado otro modelo de mesa? Una mesa redonda. Redonda, ¿cuántas patas, querido? 4. Bien. ¿Por qué he hecho esto? Porque nosotros nombramos las cosas de acuerdo a los tipos que hemos creado socialmente. La mesa, como característica, es una superficie para apoyar, por eso Mateo le metió esa porque tiene apoyada algo que la computadora tiene 4 patas. Lo que puede variar es su forma, redonda, rectangular, cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿para qué son las tipificaciones? Para centrar en características que nos permiten homogeneizar. Si yo digo, chicos, saquen una lapicera, ¿todos tienen la misma lapicera? No, acá tenemos 3 con Bic seguro. Pero, todos escriben. Pero, ¿son parecidas? No. No. Marcamos, algunos tendrán color. ¿Qué es lo que hacemos a lo largo de nuestra vida en el mundo? Vamos adquiriendo, desde que somos chiquititos nos van enseñando los nombres. Papá, mamá, mesa, taza, así. Sal, la masa y todas las cosas que aprendemos en la primaria. Y así vamos almacenando este modo de categorizar las cosas, de ponerle nombre, para poder apelar a eso y comunicarnos con las otras personas. ¿Se entendió? Las recetas, en cambio, usan los conceptos típicos para armar conocimiento automatizado. Una receta de cómo hacer un bizcochuelo, una receta de cómo probar sociología, una receta de cómo hacer una amarre. Esa no funciona, pero para mucha gente es absolutamente confiable y muy realizable. ¿Estamos de acuerdo con la receta que es? ¿Para qué sirven las recetas? No sirven para comprender o controlar aspectos de la vida social. Y gracias a que existen las recetas, sabemos cómo comportarnos de manera apropiada en la institución, como recién estaba diciendo. Hay reglas en la institución, por ejemplo, de vestuario. Y gracias a las recetas yo no estoy todos los días probando cómo va a ser el bizcochuelo, ya saco la receta que más o menos me funciona. Toda esta teoría Schutz la va a usar para el texto que ustedes tienen, que se llama Ensayo sobre Teoría Social del Forastero. ¿Quién no es de esta provincia? ¿Quién no es de esta provincia? Ahora no tengo ningún forastero, ni forastero. Todos son made in Tucson City. ¿Sí? Bueno, qué lástima, que no he escuchado del tema. ¿Quién es el forastero para Schutz? Es justamente una persona adulta de nuestra propia época, o sea, no un viajero del tiempo ni del espacio, que por algún motivo es ajena al grupo social.
al que pertenece. Y viene, por ejemplo, a la facultad a estudiar. ¿Quién de acá entró a la facultad con su grupo? O con un amigo que ya conocía de antes. Levante la mano. Bastante, baje la mano. ¿Quiénes llegaron a estar más solos que él? Un montón. Bien, todos ustedes son forasteros. Todos ustedes han entrado a la facultad y han visto que había uno que otro grupito armado. ¿Sí o no? Para tratar de ser aceptado o tolerado. ¿Cómo hacían? Algunos no lo han logrado todavía, siguen caminando solos en el vacío, pero bueno, lo podemos trabajar en terapia, pero eso sería después de clase. ¿Qué es lo que plantea Schultz? Que cuando uno es parte de un grupo cultural, ya en ese grupo hay una serie de pautas que todo el mundo sigue. ¿Tiene un grupo de amigos que se conocen de toda la vida? Sí, ¿verdad? ¿No les pasa que a veces están con el grupo de amigos y se miran y una sola palabra los hace entrar a todos en un ataque de risa? Y si están, por ejemplo, novias o otros amigos que no son de toda la vida, los miran como diciendo que se han fumado de todo, llegué tarde a la fumación. Justamente porque para ustedes a veces no hay ni siquiera que discutir ciertas cosas. Porque hay puntos de referencia que para ustedes son coherentes, que son claros, que es propio de ese grupo. ¿Se entiende esto? Entonces, cuando hay que ir a bailar, por ejemplo, y el grupo ya se conoce de hace un montón, ya nadie está explicando qué es una previa o en la casa de quién se juntan o por qué es mejor que a Mateo no le den tal cosa, que ya saben cómo se ponen, porque ya todos lo manejan a ese tema. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Porque para el grupo, todo lo que pasa ahí adentro, el modo que se maneja, es coherente, es claro y no tiene contradicción. ¿Me siguen hasta acá? ¿Qué pasa cuando cae el forastero? Ahí se nos arma el problema. Porque el forastero no tiene idea de la pauta del grupo. No sabe cómo se maneja. Y para él, aunque todo te va a decir, bueno, pero conmigo eso nunca pasa. O sea, ¿por qué no tendría que dar tal bebida? ¿O por qué tenemos que ir vestidos de determinada manera? Porque no entiende para qué se dan esas cosas, ni para qué sirven, ni cuáles son los códigos de mirada que uno ya puede tener con alguna amiga o amigo, ¿verdad? Entonces, lo que plantea es que el forastero no comparte con ese grupo al que quiere ingresar las pautas o los esquemas con los cuales interpretan y se expresan. Por eso a veces te quedan fuera de los chistes del profe. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? ¿Les pasó sentirse así cuando entraron a la universidad? ¿Un poquito? Bien. Entonces, si hacemos una comparación, las personas que tienen grupos pueden utilizar los esquemas que ya tienen para funcionar y eso les da seguridad. No tienen miedito, porque saben que eso es natural, que eso es digno de confianza, entonces refugiarse en el grupo está bien. En cambio, la persona forastera le da ansiedad, porque no sabe con qué se va a encontrar, no sabe si va a entender los chistes, no sabe si va a dominar, de qué va la cosa. Y por eso a veces es preferible quedarse en casa viendo río que animarse a juntarse con otra cosa. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió lo que plantea Schultz? ¿Sí? ¿Dudas, consultas, preguntas, Schultz? ¿No? ¿Sí? ¿No? Vamos con el siguiente. Bueno, tomen aire y empezamos con lo siguiente. Dijimos también que el funcionalismo tenía 3 respuestas, ¿se acuerdan? Ahora, la que vamos a presentar es la etnometodología. La etnometodología justamente hace investigación práctica, hace investigación empírica. Quieren probar en el territorio, en el terreno, disculpen, cuáles son las maneras o los métodos que las personas utilizamos para dar sentido a la vida, a lo que uno hace y también
la manera en que las personas realizamos nuestras acciones cotidianas, es decir, cómo elijo hacer una cosa por sobre otra. ¿Por qué yo elijo hacer PowerPoint para comunicar con ustedes? ¿Por qué no les doy la clase así nomás? ¿Ustedes cómo investigarían eso en mí? Empíricamente. Me harían preguntas, me filmarían, ¿qué harían? ¿La persona que a mí si les da con PowerPoint? No. Debe ser que llaman comparado. Acá es un experimento. Bien, entonces, ¿cómo van a ser? ¿Vieron los experimentos que se llaman de ruptura? O sea, no saben los experimentos de ruptura. ¿Vieron los experimentos? ¿Vieron RIP? Seguro que ven. No sé si vieron ese RIP, por ejemplo, cuando hay una persona que está intentando como subir a la escalera mecánica y todo el mundo le pasa al lado delante de la bolilla hasta que alguien lo acompaña. Si la persona tiene miedo, ¿lo vieron? No. Bueno. Pero se entiende de qué estoy hablando. Por favor, se lo pasan en el grupo para que entienda el resto de qué hablo. Eso es un experimento de ruptura. ¿De ruptura con qué? Con una cosa natural, porque a todo el mundo dice, pero es obvio. ¿Quién no puede subir una escalera mecánica? Uno tiende a pensar así, ¿sí o no? Porque, no, yo no estoy de acuerdo con esa forma de pensar, pero en la sociedad normalmente tendemos a ver los patrones comunes. Entonces, lo que es más raro cuesta más asimilarlo, salvo como tengo una cabeza empática. Entonces, ¿por qué? Porque siempre funcionamos por sentido común. Y a mí me pasó, yo fui a dar un taller en un barrio, ¿sí? Y se me ocurrió llevar un papelito para que se escriba el nombre. Qué bruta yo, que nunca pensé, fíjense, había personas que tal vez no sabían escribir. Porque era un barrio, no era un barrio marginal. Bueno, voy a imaginar yo que iba a haber personas adultas que no sabían escribir. Claro, yo vengo de una casa con mucho capital cultural, maestras, profesores, leyendo. Nunca se me cruzó por la cabeza cuando fui a dar mi primer taller que una actividad tan simple como que la persona ponga su nombre en un pedazo de cartulina, para que todos conozcamos quiénes eran, iba a ser un problema. Yo terminé haciendo un problema en un taller para iba a dar sobre capacidad laboral, porque para mí, en mi sentido común, toda la persona, aunque sea el nombre, lo deberíamos saber escribir. ¿Sí? Bueno. ¿Quién vamos a revisar para entender esto de la etnometodología? Alain Coulomb. Suena muy gracioso, pero se pronuncia así. Es un sociólogo francés. Está vivo todavía, tiene muchos años, pero está vivo. Y fue profe, digamos, de un prestigioso departamento dentro de la Universidad de París, que es de Ciencias de la Educación. Y su investigación siempre está centrada en la educación en general, y el trabajito del que vamos a ver hoy es parte de su libro, que es viejito, de los 80, 89, que se llama Etnometodología y Educación. Y me pareció lindo incluirlo, por eso lo pusimos este año en la bibliografía, porque plantea que justamente el pasaje de la enseñanza universitaria, de la enseñanza secundaria a la universidad es una transición compleja. Y nace esta investigación porque dice que en Francia no es ingreso como acá libre, se rinde, ¿saben? Entonces dice, el problema mayor, porque está hablando de Francia, no es solo ingresar a la universidad. El problema más grande es poder permanecer en la universidad. Porque dice que era muy alta la tasa de fracaso escolar universitario, de fracaso académico. ¿Les suena parecido? Bien. Entonces, lo que voy a plantear es que todo esto se debe porque quienes ingresan a la universidad nunca logran aprender lo que él llama el oficio del estudiante. ¿Qué sería eso?
una tarea de iniciación, dice él, en la que necesitamos construir afiliación. Tenemos que volvernos afiliados de la universidad. Y esto es lo que planteaba Carla, era tu nombre, ¿verdad? No, no era vos. Vos, ¿cómo era tu nombre? Amelia. Amelia, perdona, Amelia, que vos decías, ¿cómo aprendemos el oficio del estudiante? ¿Cómo vamos a hacer que nuestra vida universitaria no fracase? Primero descubriendo de qué va el asunto y segundo asimilando la información tácita, es decir, esa que no está escrita en ningún lado, y las rutinas ocultas que hay en las prácticas de la enseñanza superior. Porque no se trata únicamente, plantea este autor, en que tengamos una buena capacidad intelectual. Hay mucha gente que en la secundaria era brillante y en la universidad hace algo, ¿conocer? ¿Por qué? Porque no logran adecuarse a las exigencias universitarias, al menos de nuestro sistema. ¿Cuáles creen que serían esas exigencias? Aprender de los errores, ¿no? Por supuesto, hay que aprender de los errores, pero también hay que saber cómo se pone el saber en la universidad y cómo ustedes van a captar ese saber que se pone en la universidad. Por eso yo les dije, tomen apunten, todos miran, no tienen idea de cómo van a estudiar y cómo quieren estudiar una noche antes, como estudiaban en el secundario, ¿cómo les va? Le agarran ataque de pánico y ni siquiera vienen a rendir parcial. Porque en mi vida he visto, como en este año, la cantidad de deserción y de gente que no viene a rendir parciales y no solo en mi materia. ¿Cuántos se presentan al parcial? ¿Cuántos se presentan a dar cuenta de lo que saben? Ustedes les estoy preguntando. ¿Se presentan? Sí. Sí, están acá. Y el resto de sus compañeros estaban al principio del año. ¿Hace cuánto que dejaron de venir? Porque justamente lo que va a plantear este autor es cómo logramos hacer esa afiliación. Esa es su investigación. ¿Cómo logramos hacer esa afiliación? Diciendo que los alumnos no tienen que ser helechos. Lo mismo que yo les dije cuando empezamos la clase. ¿Se acuerdan? Que uno tiene que tener un papel activo. Y estar muy atento a aquello que hay en la universidad para poder entender de qué va. ¿Cuántos de acá están en historia? Bien. Todos saben que en historia hay profesores que solamente pueden escribir lo que ellos quieren que escriban, ¿verdad? Los hechos históricos. ¿Sí o no? Sí. ¿Lo tienen claro? Sí. ¿Eso está en el programa de la materia? No. ¿Es una información tácita? Sí. ¿Y cómo la adquirieron? Conociendo al profesor. ¿A nadie se lo dijo otro compañero más de años anteriores? Algunos tuvieron la suerte de tener alguien que inició. ¿Sí? En el baño, no me acuerdo qué pasillo, antes que lo pinten, había un listado de con quién tenías que rendir, cursar cada materia para que sea fácil tu cursada. Por suerte mi nombre no estaba. Decía otra, mi nombre estaba en otra lista, pero esa la vamos a comentar en otro momento. Podríamos pensar que quien te inicia dándote esa información, pero como acabo de decir Amelia, acá la información la tuvieron que aprender después de experimentar en carne propia, o después de uno, dos o cuatro, no sé. Entonces, cuando uno entra a la universidad pasa por tres grandes momentos. El primero de esos es la alienación. ¿Me suenan las palabras de Marx? Sí. Bien. ¿Por qué? Porque uno viene de un mundo del secundario, ordenado, reglado, donde te decían tal día hay que hacer tal cosa y después vos llegabas y más o menos era así. Acá no sabes si va a tener paro, no va a tener paro, está tomada la facultad, se incendió algo, se inundó otra cosa, el profesor te aparece, te corrige, no te corrige.
Entonces, es una institución que rompe la cabeza con el mundo como vos lo entendías. ¿Es fácil adaptarse a esto o a ganar de salir corriendo al principio? Piensen en ustedes. ¿Ah? Nadie se quiere poner, amigo mío. Bueno, el tiempo de aprendizaje es el que sigue. Cuando uno sobrevive a la locura, dice, no, yo voy a poder con esto, y ahí intenta adaptarse progresivamente a la situación. En el medio vienen 2, 3 gomas, la frustración de haber creído que en medianoche estudiaba y no poder, probar que la combinación de Coca-Cola, mate, algún estimulante termina siendo complicado para el intestino, tampoco puede terminar así. Luego de hacer todo eso, uno logra afiliarse. ¿Y qué es la afiliación para este autor? Lograr un dominio relativo del mundo universitario. A veces lo lleva 6 meses, a veces 4, a veces 1 año, a veces más. Donde uno ya puede interpretar las reglas e incluso ya darse ciertos permisitos de tranquilidad. Por ejemplo, saber que en tal clase, por más que diga que la teórica es obligatoria, no venir por una pérdida de tiempo, pero eso uno lo hace después de cuánto. De un par de teóricas avanzadas. Totalmente. Entonces, cuando uno está realmente afiliado, cuando ya hace las cosas, porque así les funciona, logran convertir estas consignas de estudien, por ejemplo, en actividades prácticas. Ustedes armándose su propia rutina de estudio. ¿Quién estudia haciendo su cronograma académico? ¿Quién estudia sepa todo? ¿Cuándo se fue el parcial? 9. Listo, el resto no quiero ni que hable. Sobre todo lo de mi comisión, que fue bastante lastimoso, tengo que decir. Vergüenza me acaba de leer ese. Bien, menos mal que espero el del 9 que no lo agarre a ver para corregir, porque me va a dar también vergüenza a mí. Bien, ¿quién cuando estudia se va leyendo texto clase por clase? No estoy hablando de psicología, en general. ¿Quién lleva la materia al día? La que tiene 9. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Quién termina haciéndolo por urgencia? Tenías cara. ¿Cómo? Sí, cada uno, pero ahí, ¿vos estás transgrediendo las reglas por principio propio o porque te sale así? Ah, terapia, bien, vamos claros con esto, seguimos un poquito más. El autor diferencia 2 tipos de afiliación. Por un lado, hay una afiliación institucional. ¿Cuándo empieza la afiliación institucional acá? Cuando nos inscribimos en el Ciudad Guaraní. Y supuestamente nos dan en las clases de iniciación, la ley universitaria, ciertas reglas para entender cómo moverse en la universidad. ¿Qué sería eso? Cuando nos dan los horarios, nos explican de que existen clases teóricas y clases prácticas, que hay materias promocionales y otras regulares. ¿Entienden eso al toque cuando entran? Se hace clarista y no. ¿Por qué? Porque aunque ya son parte de la institución, cuando le ponen el sellito y entregan el formulario, todavía no dominan esas condiciones de ejercicio práctico. O sea, ni siquiera entiendo cómo son las normativas, no me quedan claro por qué si me dicen que es optativa, después la profesora se molesta si no voy al teórico, cuando en realidad el teórico no dice que es obligatorio, entonces ¿por qué me está haciendo lío? No entiendo esta cosa de la formalidad, porque a algunos profesores les puedo tratar de usted, a otros de vos, porque cierta profesora me permite que opine y el otro profesor no quiere ni que abra la boca, porque si abro la boca ya opino diferente. Y obviamente las prácticas. ¿Cuándo realmente hemos logrado la afiliación? Cuando logramos integrar todo esto. ¿Sí? Cuando entendemos la información de la organización social, pero no solo la que está escrita, sino también la que está entre líneas. ¿Sí? Yo ya sé que si voy con tal profesor,
la clase de historia es pertinente que solamente escriba lo que él pone o le gusta y no se me ocurra dar un punto de vista. Y también sé que si tengo la clase de la profesora de Córdoba, me la tendré que aguantar haciendo un chiste malo y pidiendo que hable porque si no nos trata de derechos. ¿Correcto o incorrecto? Bien. ¿Cuándo se fracasa? Cuando ustedes, como estudiantes, son incapaces de detectar y descifrar los marcadores de afiliación. Es decir, lograr entender cómo va la facultad. Yo he padecido, saben que estudié psicología, ¿verdad? No soy original de esta casa. O sea, cuando yo cursé psicología era parte edilicia, era una carrera aparte, pero ediliciamente cursaba acá, no estaba construida como otra facultad. O sea que el edificio sí estaba. Pero para mí, que yo venía de una institución toda arreglada, toda ordenada, donde tal hora era así, yo tenía mi banco. Para mí fue la selva tener que venir, cuando éramos 300 ingresantes. ¿Vieron dónde es el centro cultural ahora? Eso era el anfiteatro, el único que había. No era un anfiteatro, era el salón de arte. Yo tenía clase teórica ahí. ¿Ustedes vieron la cantidad de asientos que hay? ¿Cuántos creen que hay? ¿Qué capacidad creen que tiene? Sí, tiene 200. Imagínense la mitad de esos asientos rotos. ¿A cuánto quedaban? A 100, ¿verdad? Bueno, y nosotros éramos 500. Adivinen cómo entrábamos ahí. ¿Entrábamos? Bueno, ahí fue la primera vez que entendí que para poder tomar clase o venía antes o a la próxima que me empuje, cuando yo estaba haciendo fila para entrar, le iba a pechar yo. Así. Después, otra regla tácita, yo soy zurda. ¿Ven muchos bancos para zurdos? No, en esa época había 2. Y ahora no hay casi ninguno. Claro, porque ese se lo robó Daniel Dorado, un amigo mío. Yo tengo que hacer malabares para equilibrio, dar la espalda para arriba, doblar. Exacto, si no después te prueba la columna. Sí. Entonces, ¿saben qué hacíamos con Daniel? Porque después desapareció un banco, quedaba uno, por eso me acuerdo. Y después, el que llegaba era llegar primero para hacer banco zurdo. Y andaba por la facultad cargando tu propio banco. O sea, ustedes, yo me río ahora, se lo estoy contando como una anécdota también graciosa, de paso, no les puedo contar otra más desgraciada. Como por ejemplo, en mi época se podía fumar y como no había lugar, se estaba sentada en el piso, porque no había lugar donde estar, y la profesora me estaba usando la cabeza en cenicero. O sea, ¿ven? Por eso les digo. Imagínense, si vos venís de un espacio todo arreglado, todo ordenado, todo limpito, todo maravilloso, y entras acá, o te psicotizás o seguís. O las dos. Pero bueno, por suerte uno se dedica a su salud mental y tiene sus temas. Entonces, esto me exigió un nuevo aprendizaje práctico. Yo no podía seguir reproduciendo automáticamente lo que yo había aprendido en mi grupo de pertenencia porque no era nada que ver esta situación. Y por más que la clase me decía que era en el salón de actos y supuestamente teníamos capacidad para todo, si yo no llegaba antes, no tenía dónde sentarme. Y si yo no me iba en grupo caminando por la facultad, perdí alguna parte de mi ser en el parque. ¿Sí? Entonces, necesitamos poder ser miembros de la universidad. Y necesitamos competencias para eso. Pero no necesitamos únicamente la competencia cognitiva, es decir, que nos dé la cabeza para estudiar. También necesitamos otras competencias. Por un lado, la social, porque si no nos están pidiendo ese trabajo en grupo. Si yo tengo problemas de comunicación, ¿va a ser sencillo? No. Necesitamos además competencias lingüísticas, poder entender, porque seguramente muchas de las palabras que están escuchando las están escuchando por primera vez. Y van a necesitar poder comunicar también sus necesidades y deseos. Y él dice que también hay una competencia interactiva. Si uno no logra interactuar con compañeros, va a fallar en su oficio de estudiante, porque nadie se salva solo en la universidad. Entonces, cuando vos lográs incorporar este conjunto de conocimientos y los lográs poner a jugar en el momento oportuno,
tu vida académica va a estar haciendo fracaso. Pero vos siempre, estás dentro de la universidad, no podés andar derecho por el mundo. Tenés que estar prestando atención para armar ese rompecabezas, porque hay micro cosas que vos te van a dar idea de qué va. Van a haber nuevas experiencias que vas a tener que revisar, que el modo que vos te manejabas por la vida no es el adecuado. Tenés que venir 5 horas antes, tenés que ver dónde va a estar el banco, tenés que saber y mandarle un mail al profesor para saber si es que vaya a dar clase en la comisión o no. Desde que están apareciendo a este profesor para que te den los parciales, a otros no, depende. Entonces uno tiene que entrar a conocer esas mañas. Porque si no aprendes esas mañas, no logras comprender ese nuevo microcosmo social en el que te ingresas. ¿Se entendió todo esto que dije? ¿Les hizo mucho sentido o no? Sí. Bien. Para terminar con este autor, es, insisto, muy importante que entendamos que las reglas generales de la universidad son a menudo bastante abstractas, son más bien como formales, pero no te dicen la papa, no te dicen la bosta, no te dicen qué tenés que hacer. Entonces, ¿quién va a ser el que va a ser competente en la universidad? ¿Qué estudiante va a ser competente? ¿Cualquierita? No, él va a decir el que logra entender las reglas, pero que a la vez las interpreta. Y las interpreta para entenderlas a lo que está escrito y a lo que está entre líneas, a lo que está por debajo. Y las puede usar para operar en la práctica. Por ejemplo, ¿qué me dije yo que me iba a enojar muchísimo si sucedía en el parcial? Yo encontraba a alguien haciendo que hace un sumario administrativo, macheto copiando. ¿Por qué? ¿Por qué tuve que decir esa regla? ¿Qué creen? Uy, ya pasó. Sí, no, conmigo nunca pasa, te aseguro, porque lo veo todo y ese año. Ajá, les estoy advirtiendo. ¿Ustedes sabían lo del sumario administrativo? Sí, ¿Sabían? Yo la única que leí era el instructivo. Ustedes saben que en las condiciones de alumno regular y todo eso hay un subapartado donde plantea que si el alumno está haciendo alguna práctica ilegítima, se inicia un sumario que puede terminar, así dice, incluso con su expulsión de la institución. sí. Ajá, lo que yo les acabo de decir es un inicial de sumario y motivo por el cual puede ser expulsado. Porque no solamente que van a tener una mala nota conmigo, pero eso es una regla. Yo se la estoy interpretando. Ustedes la leyeron, todos dijeron sí, la vimos. ¿Y qué podría ser un acto que inicie un proceso administrativo que amerite su expulsión? Dicho así, está como vacío, ¿verdad? Yo se lo pongo en contexto. Digo, llego a ver a alguien con machete o copiando, se arma. Eso es entender la información tácita cuando la regla es demasiado compleja. ¿Estamos viendo hasta acá? ¿Dudas, consultas o preguntas? Ninguna. Bien, vamos a pasar al práctico. Trabajo práctico grupal. Pregunta, ¿quieren hacerlo acá? ¿Quieren mandármelo hasta el viernes, como hacemos siempre? Por favor, escríbanme quiénes son los miembros